Azul y Blanco. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio República. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de esta subrevista Es Ahora Nicaragua, edición correspondiente al día 27 de enero del 2021. El día de hoy estaremos presentando las denuncias públicas ante las violaciones de los derechos más elementales a los secuestrados políticos que guardan injustas cárceles por pedir libertad. Le daremos continuidad a la introducción del libro escrito por Moisés Hassan, La maldición del huehuense, en su introducción. También tendremos a continuación las acostumbradas efemérides del día de hoy. Y haremos un recorrido por las más importantes noticias internacionales. También tendremos el segmento de la revista El Campo, voz oficial del movimiento anticanal de Riva. Como un grito por la democracia, a través de Es Ahora Nicaragua, estamos en campaña permanente para exigir las garantías constitucionales del pueblo nicaragüense, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a agruparse y manifestarse a cualquier organización política, el derecho de reunión y manifestación, derecho al debido proceso y a la presunción de ser inocente mientras no se demuestre lo contrario, como es el caso de los siguientes secuestrados políticos: Bernardo José Ramos Galo, de 68 años de edad, miembro del PAC y secuestrado político desde el 12 de octubre del 2018, condenado injustamente el 17 de abril a 5 años de cárcel y 3 meses de multa, junto con el joven veterinario Denis García Girón. El atropello a la dignidad del ciudadano Wilber Alberto Pérez, joven demócrata, propiciada por la policía sandinista en horas de la tarde del 17 de diciembre del año 2020. Fue secuestrado junto con su moto en el sector del Malecón. Este 11 de enero le realizó la audiencia inicial, manchando su honra. Le imputaron el delito de tráfico de drogas. Igualmente denunciamos el secuestro del teniente coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, de 57 años de edad, Manuel de Jesús Ovalbarro, perteneciente a la Asociación de Militares Retirados y un gran amigo nuestro, quien igualmente fue secuestrado político el 16 de noviembre del 2019 en Veracruz, municipio de Nindirí, departamento de Masaya, condenado injustamente a 14 años de prisión. Igualmente, hacemos eco a la denuncia que se encuentra en las redes sociales, en las que informan que los presos políticos veteranos de guerra, Manuel de Jesús Sobalbarro y Bernardo José Ramos Galo, recibieron un atentado en la celda en que se encontraban. Según esta denuncia, que circula profusamente en las redes sociales, los guardias de la cárcel Modelo sacaron a los presos comunes y los dejaron únicamente a ellos con la puerta abierta. Posteriormente entró el preso común apodado El Chintano con un arma cortopunzante, amenazándolos con matarlos. Ante esta denuncia que circula en las redes, desde el PAC hacemos la siguiente aclaración. Los secuestrados políticos supuestamente amenazados de muerte por El Chintano son hombres maduros pero saludables, que de ser reportados muertos
serán responsabilidad de quienes resguardan a los secuestrados y que sería una violación brutal de su derecho humano y constitucional a la vida y la obligación del Estado a garantizarles la vida mientras estén bajo su resguardo. No queremos otro Eddie Montes al que le decimos presente, presente, presente. Asimismo, en las redes circulan un sinnúmero de denuncias exigiendo la libertad de ciudadanos tales como Benjamín Gutiérrez, Sergio Beteta, Carrillo, John Cerny y muchos más. La maldición del huehuense. Continuamos con el segmento del libro La maldición del huehuense, escrito por el doctor Moisés Hassan Morales, al que le damos continuidad a las referencias que él hace sobre la información que allí detalla, que puede ser verificable por cualquier ciudadano acucioso, dado que se encuentran los detalles en periódicos de la época. Y así continúa. El lector interesado encontrará aquí la exposición y el análisis racional, respaldado las más de las veces por irrefutables referencias bibliográficas al alcance de cualquier curioso, de una cantidad de acontecimientos determinantes en la historia reciente de nuestro país. Algunas de ellas, exponiendo increíblemente ingenuas confesiones, son sumamente reveladoras. Por ejemplo, la que nos hace Humberto Ortega de sus enfermizos sentimientos hacia aquellos jóvenes que, responsables, esforzados, luchaban por abrirse paso en la vida mediante el estudio, o la clara admisión que hace doña Cristiana Chamorro del sometimiento de su esposo y por consiguiente suyo y de su madre a los hermanos Ortega. Entre los acontecimientos determinantes escudriñados destacan aquellos que desembocaron en el derrocamiento de Somoza, empezando por las más importantes, esos que ocurrieron como secuelas de las decisiones y posturas adoptadas por los principales protagonistas internacionales. Estoy hablando de James Carter, escoltado por Carlos Andrés Pérez, José Figueres, Rodrigo Carazo Odio, Daniel Oduber y Omar Torrijos, sin dejar en el olvido, desde luego, la con harta frecuencia distorsionada intervención de Fidel Castro, quien, vital, decisivo, suministró al Frente Sandinista durante los pocos meses que procedieron a la caída del dictador, armamento y asesoría militar, atenuó sus diversas pugnas internas, los cuales expongo y explico, e hizo que sofocadas estas y derrumbado el somocismo, los hermanos Ortega se adueñaran de la mayor cuota de poder. Pese a lo cual, ingratitud de ingratitudes, la influencia del dictador cubano empezó a perder importancia casi tan pronto el somocismo, en su modalidad de entonces, fue erradicado. No me queda en el tintero el análisis de la situación general de Nicaragua en los años 80, ni los orígenes de ese brote local de la Guerra Fría, el enfrentamiento militar que en esa década padecimos. Enfrentamientos que naturalmente llegó a su fin, forzando las elecciones de 1990 con los estertores de la Unión Soviética. Dejo clara y racionalmente expuestos los motivos que tuvo Violeta Chamorro, la nominal vencedora en esas elecciones, para entregarse a los hermanos Ortega y convertirse en su salvador y cómplice. Y no se queda sin desnudar la sucia forma en que Arnoldo Alemán se apoderó de la alcaldía de Managua, con las pavorosas consecuencias que todos conocemos. No la menor de ellas, su prontamente forjada, tan temprano como en 1996. Algunos claros indicios expongo aquí: alianza con Daniel Ortega, la cual, al degenerar en sometimiento, fue tan importante como la entrega de Violeta para que éste se reeligiera en el 2006. También al descubierto queda la forma en que Ortega, embaucando al ambicioso pero crédulo yerno de la señora Chamorro, lo usó para deshacerse de su súbitamente molesto hermano Humberto, y asimismo, como años más tarde, aprovechó la lucha de Bolaños contra Alemán para enviar a las cárceles al voluminoso expresidente y de esta triste manera hacerlo pasar de incómodo socio y posible competidor a sumiso rehén.
Finalmente, mis lectores encontrarán en estas páginas la explicación, omitirla sería imperdonable, de cómo, cuándo y por qué importantes fueron esas mutaciones. Un buen día, dando un espectacular vuelco, se arrojó Miguel Obando a los brazos del antisomocismo. Otro se transformó en furibundo antisandinista y un poco más tarde experimentó lo que acaso sea, imposible adivinarlo, su última metamorfosis, esa que lo convirtió en fervoroso partidario de Ortega, tan fervoroso que en prenda de devoción le hizo entrega atado de pies y manos de un manso Consejo Supremo Electoral. El único factor que le hacía falta para triunfar en el 2006 y 2011, y no solo arrastrado por ese mismo fraternal sentimiento, hasta sacrílego posiblemente cometido nuestro cardenal. Aquí narro la historia. No me olvido en este trabajo de buscar y presentar respuestas serias a cuestiones cruciales, tales como quién han detentado el poder, a sola o en sociedad, en el periodo comprendido entre 1979 y nuestros días, y el sistema político imperante en el país, qué genuinas, significativas variaciones ha experimentado en ese mismo lapso. Lamentablemente, a lo largo de los años, mis meditaciones me fueron arrinconando sin salida frente a un odioso paredón y por ende una no menos odiosa conclusión. La pérfida recomendación dada en El Gato Pardo por Lampedusa: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. No es tan absurda como a primera vista parece. A veces produce resultados y, acaso lo mejor, hasta lo hace sin que muchos lo adviertan, creando mitos que inicialmente son infundidos por sus progenitores, los mismos que necesitan que todo cambie para que nada cambie, y luego, por muchedumbre que oscilan entre la ingenuidad, el oportunismo y la carencia de pensamiento crítico. Esta última, que dicho sea de paso, es una de las más graves limitaciones de nuestra cultura, constituye un serio freno a nuestro desarrollo. Y al tomar conciencia de la existencia de tantos mitos, inevitablemente trajo consigo la obligación de enfrentarlos decididamente, pues es de lamentar que, pese a su obvia falsedad, estén bien arraigados. Mitos como el que reza que las elecciones de 1990 instauraron la democracia en Nicaragua, o uno que sostiene que el poder ha cambiado de mano varias veces a partir de esas elecciones, olímpicamente negando a ver cosas tan visibles como el que Nicaragua nunca ha conocido la democracia, o el que desde 1979 hasta los días que corren, Daniel Ortega, cuando no ha sido en solitario el hombre más poderoso del país, lo ha sido en autocríticas y variadas sociedades. Con su hermano entre mediados del 79 y mediados de 1994, con Antonio Alemán entre mediados de 94 y mediados de 95, y con Alemán desde mediados del 1995 hasta mediados del 2002, cuando se tornó en el hombre más poderoso del país, nada de socios. Cuando se apoderó de un poder que no tardó en volverse absoluto hasta el día de hoy. Otros mitos semejantes son cuidadosamente escudriñados y demolidos. Comparto también con mis lectores un análisis objetivo del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, análisis en principio absurdamente sencillo, pues todos sus elementos, hasta el testimonio del propio Somoza, están a la vista de quien no rehúsa verlo, pero frecuentemente retorcidos por las testarudas, cegadoras pasiones que en muchas personas despierta. Asimismo, la descripción de Somoza, tal como me fuera narrado por el jefe sobreviviente de los ejecutores. Hace falta que ambos acontecimientos sean despojados de las nubes de politizadas fantasías y de delirantes rencores que los rodean. Una importantísima acotación adicional, convencido como estoy de que la historia de una sociedad cualquiera no puede investigarse ignorando la determinante, decisiva interacción que la articula inseparablemente con su cultura
y los rasgos psíquicos y psicológicos inherentes a ella. Tuve que explorar algunas características de esto, empezando por los que a mi juicio persiguió sacar a luz el incógnito genial autor de la comedia ballet, el huehuense, y aquel que se manifiesta por la tenaz presencia entre nosotros de un afanoso empeño en fabricar dudosos, pero decirlo amablemente, héroes nacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, Rafael Herrera, Máximo Jerez y últimamente Tomás Borges, Violeta Chamorro y Blanca Arao, es decir, de una desmedida afición a la burla, al engaño y al autoengaño. Lo cual me llevó de la mano a la persecución del segundo objetivo fundamental de este trabajo. Ahora lo voy a decir: el de dar lo que considero un obligatorio aporte a la lucha contra los aspectos negativos de nuestra cultura y sus no menos negativas consecuencias. Por ello, a lo largo de toda la obra, reflexiono abundantemente sobre la importancia de una auténtica revolución integral en nuestra cosmovisión. Revolución que debe empezar por nuestro sistema educativo, cuyas fundaciones tienen que ser el estímulo del pensamiento crítico, ese que busca la verdad sin dejarse cegar por sentimiento o fanatismo, que debe abarcar el fortalecimiento, sin destructivos patrioterismo y sin autoengaño, de esos que entre otras criaturas fabrican lo que acabo de mencionar, héroes fantásticos de nuestra deprimida autoestima, para que nunca más ocurra que rindamos pleitesía a desafíos caciquelos y que debe luchar por la propagación en nuestra sociedad de correctos valores éticos y morales. Todo lo demás viene por añadidura. Aprovecho la aparición de esta versión revisada para agradecer la amable acogida que, pese a la escasa publicidad que pude darle, recibió la primera edición, y pese también a los malestares de algunos personajes que, escogiendo prudentemente no cuestionarla, encontraron preferible ignorarla. Tal vez así pasaba desapercibida. Estaré satisfecho si mediante estos trabajos logro influir modestamente, no me hago ilusiones, en la generación de los urgentes cambios que por el bien de quienes vienen detrás de nosotros tanto necesitamos, o al menos dejar una fuente donde acaso algún día se pueda absorber las verdades que en otras partes son cuidadosamente acalladas. Y agradecemos su fiel sintonía para este segmento, invitándolos para el próximo miércoles a un interesante detalle que nos hace del libro Moisés, donde nos relata la escabrosa entrevista que tuvo cuando renuncia al partido sandinista, al gobierno de la revolución, y es increpado por Tomás Borges, creyendo que le iba a doblar el brazo. Lo invitamos al siguiente capítulo. La maldición del huehuense. Variante británica y sudafricana de COVID-19 en 70 países. La británica ha sido ya identificada en 70 países y la sudafricana en 31. En otro orden, la Boeing autoriza el 737 MAX a volar de nuevo en Europa. La aeronave fue obligada a quedarse en tierra a marzo de 2019 tras dos accidentes que dejaron casi 350 muertos. En Wuhan, China, familiares de víctimas dicen que los quieren callar. En otro orden, Cámara Baja rusa ratifica prolongación del Tratado New START. Putin había presentado al Parlamento un proyecto de ley para prolongar el acuerdo tras su primera llamada con Biden. Coronavirus, hoy, AstraZeneca abandona reunión con la Unión Europea. Moscú flexibilizó algunas restricciones tras registrar una reducción del número de infecciones. Gina Raymond promete ser agresiva con China. La nominada no se comprometió a mantener al gigante Huawei y a otras empresas chinas en la lista negra estadounidense. En México, aboga por Palestina en Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En otro orden, Perú militariza frontera con Ecuador para bloquear migrantes. El cruce fronterizo legal entre ambas naciones permanecerá cerrado para contener los contagios de coronavirus. En Perú siguen sin cámara de unidad de cuidados intensivos ni oxígeno en plena segunda ola. La segunda ola de coronavirus en Perú se ha recrudecido y ha dejado al país al borde del colapso sanitario. En Europa crece el descontento por medidas anti-COVID, confinamientos, el caos de la vacunación y las nuevas variantes del virus provocan frustración entre los europeos. COVID-19. 12 metros cuadrados para quien rompa la cuarentena. Violadores de la cuarentena podrían ser ingresados por la fuerza en instalaciones especiales en Alemania. Continuando con Alemania, dudan de la eficacia de vacuna Oxford-AstraZeneca. Medios alemanes informaron que la vacuna COVID-19 creada por Oxford-AstraZeneca no será efectiva en mayores de 65 años. En otro orden sostienen que las vacunas débiles favorecerían mutaciones peligrosas. Las mutaciones de escape podrían esquivar una respuesta inmune débil y hacer que el patógeno sea más agresivo. COVID-19. ¿Cómo funcionan los medicamentos de anticuerpos? El bamlanivimab y el Regin-COV-D2 son la última esperanza cuando se habla de fármacos eficaces contra el COVID-19. Llama a Xi Jinping a evitar una nueva guerra fría. Y a 10 años de la primavera árabe, Egipto, sinónimo de desesperanza. Hace 10 años, la esperanza y los sueños de un futuro mejor inundaban el Cairo. Hoy no queda nada. Ofrece Elon Musk millones por proyecto de captura de carbono. A través de Twitter, el fundador de Tesla aseguró que esta semana se darán los detalles de su proyecto. Noticias en detalle. El Papa Francisco invita a recordar el Holocausto porque puede volver a ocurrir. Hoy se conmemora el 76 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, el mayor centro nazi de tortura y muerte durante la Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco advirtió este miércoles que es necesario recordar siempre el Holocausto durante una audiencia general en la biblioteca del Palacio Apostólico. El pontífice argentino recordó que este miércoles se lleva a cabo la jornada de la memoria de las víctimas del Holocausto, en el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, que marca el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz en Birkenau, el mayor campo de muerte nazi, el 27 de enero de 1945. Conmemoramos a las víctimas de la Shoah, Holocausto, y a todos los perseguidos y deportados por el régimen nazi, señaló. En este sentido, el sumo pontífice destacó que recordar es una expresión de humanidad, recordar es un signo de civilización, recordar es una condición para un futuro mejor de paz y fraternidad. Variante británica del coronavirus se extiende a 70 países y Sudáfrica a 31. La variante británica del nuevo coronavirus se halla presente en un mínimo de 70 países, 10 más que en el reencuentro previo del 25 de enero, alertó la Organización Mundial de la Salud este miércoles 27 de enero. La cepa sudafricana, otra mutación del virus también contagiosa, ha sido detectada en 31 países, 8 más que el recuento previo, detalló la organización en su revista epidemiológica semanal. La variante brasileña fue detectada en 6 nuevos países, por lo que ya están presentes oficialmente en 8. Se están realizando estudios en todo el mundo para averiguar por qué es tan contagiosa la variante británica. Se sabe que esa cepa se transmite más, pero se conoce poco sobre su nivel de peligrosidad. Variante inglesa del coronavirus, hasta un 40% más letal. El 22 de enero, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que la variante británica parecía ser también más mortífera,
pero los científicos dijeron que los datos que indican que la letalidad de la variante inglesa es entre un 30 y un 40% superior a la de los virus clásicos son todavía limitados. En ese sentido, la OMS también se mostró prudente. Los resultados son preliminares y se necesitan más análisis para corroborar estas conclusiones, indicó la agencia de la ONU en su boletín. Las variantes son versiones diferentes del coronavirus inicial que aparecen con el tiempo a causa de varias mutaciones. Es un fenómeno normal en la vida de cualquier virus. Desde su aparición se han observado numerosas mutaciones del SARS-CoV-2, a la gran mayoría sin consecuencias. Sin embargo, algunas pueden darle ventaja como una mayor transmisibilidad. Alemania, confinamiento forzoso para quien rompa la cuarentena en Schleswig-Holstein. Quienes violen la cuarentena podrían ser ingresados por la fuerza en instalaciones especiales en el norte de Alemania. Se habla muy pocos casos concretos, pero la medida tendría un impacto simbólico importante. Los 12 metros cuadrados no se ven acogedores, una habitación con una cama estrecha, una pequeña mesa en una esquina, ventanas con barrote. Es la medida extrema que rige en el estado federado de la Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, para las personas que infringen repetidamente las normas de cuarentena vigentes contra el coronavirus. A partir de febrero del 2021, un juez podrá ordenar que infractores reincidentes de las normas de la cuarentena sean alojados en una sala de celda en el recinto del Centro de Detención de Jóvenes de Morsfeld, cerca de la ciudad de Nürnberg. En China, en Wuhan, familiares de víctimas del COVID-19 denuncian que el gobierno chino los quiere callar. Acusan al gobierno de permitir que el virus se descontrolara al tratar de ocultarlo y no alertar. Un equipo de la OMS está en Wuhan para investigar el origen del coronavirus, lo que puso a las autoridades muy nerviosas. Familiares de los fallecidos en Wuhan denunciaron este miércoles que las autoridades chinas eliminaron su grupo en redes sociales y los están presionando para que guarden silencio mientras un equipo de la Organización Mundial de la Salud se encuentra en la ciudad para investigar el origen del virus. Obstrucción oficial, vigilancia de redes sociales e intimidación. Estos acusan a los gobiernos provinciales de Wuhan y Hubei de permitir que el coronavirus se descontrolara. Primero para tratar de ocultar el brote cuando surgió por primera vez en la ciudad de diciembre de 2019 y luego por no alertar al público. Decenas de familiares se han unido en internet para pedir responsabilidades a las autoridades, a las que culpan de la mala gestión del brote que asoló la ciudad hace un año. Sus esfuerzos han sido frustrados hasta ahora por la obstrucción oficial, la vigilancia de los grupos en redes sociales y la intimidación, denuncian los familiares. La presión se ha intensificado en los últimos días, aparentemente para acallar cualquier crítica durante la delicada investigación de la OMS. Un grupo de la red social WeChat, utilizado por entre 80 y 100 familiares durante el último año, fue eliminado repentinamente y sin explicación alguna hace unos 10 días, dijo Shanghai, miembro del grupo y muy crítico en la gestión del brote. Esto demuestra que las autoridades chinas están muy nerviosas. Tienen miedo de que estas familias se pongan en contacto con los expertos de la OMS, dijo Shan, de 51 años, cuyo padre murió de COVID-19 en febrero del 2020. Los expertos de la OMS llegaron a Wuhan el 14 de enero y está previsto que el jueves termine su cuarentena. En otro orden, la Cámara Baja rusa ratifica prolongación del tratado nuclear New START. Putin había presentado al Parlamento un proyecto de ley para prolongar el acuerdo tras su primera llamada telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden. La Cámara Baja del Parlamento ruso ratificó este miércoles la prolongación por un plazo de 5 años del Tratado de Desarme Nuclear New START entre Rusia y Estados Unidos, que expira el 5 de febrero. El acuerdo entre Moscú y Washington queda prorrogado por la máxima duración posible hasta el 5 de febrero del 2026, dijo la Duma en un comunicado en su página web, un día después del anuncio de un compromiso entre ambos países. Un total de 399 de los 400 legisladores votaron a favor de prorrogar el acuerdo y no se registraron votos en contra ni abstenciones.
La Cámara Alta rusa deberá dar su visto bueno este miércoles. El presidente ruso Vladimir Putin celebró este miércoles la prolongación del New START, aunque afirmó que la seguridad mundial continúa amenazada por las crecientes tensiones internacionales. Esta prolongación es sin duda un paso en la buena dirección, estimó Putin durante un discurso en video en el Foro Económico Mundial de Davos, en el que estimó que el orden mundial sigue corriendo el riesgo de desarrollarse de manera imprevisible e incontrolable. Y a continuación, el segmento de la revista Al Campo, voz oficial del movimiento anticanal de Rivas, que forma parte del movimiento campesino nicaragüense, dirigido por el periodista Sergio Espinosa, Alfonso Cerda Bonilla, comunicador social, y la locución de José Barrio. Escuchemos el programa. Al campo, un programa del pequeño propietario rural. Por la transformación de una dictadura parapolicial, por un gobierno civilizador, por un plan de nación con visión agraria y forestal, en defensa de la agricultura, lago y soberanía. No es hora de bajarse del caballo, es hora de tumbar al caballo. Al campo, un radio periódico del movimiento anticanal de Rivas. Unidad para el cambio en lo rural. Escúchalo todos los miércoles a través de la revista Es Ahora Nicaragua, en Radio República. Titulares. ¿Cuál salario mínimo en el campo? Es tan mínimo que el campesino cobra por fajina. Su trabajo es al destajo, su salario lo hace al día y la patronal evade prestaciones sociales. Ordeñador declara: me pagan 7 córdobas por cada vaca ordeñada. Aquí en el establo no existe ley de salario mínimo, insiste. Alcance del COVID-19 en el campo versus ciudad. Médico ginecobstetra de Tola, recién jubilado del MINSA, valora la respuesta del gobierno central ante la pandemia en las zonas rurales. Entrevistado por Alfonso Cerda, comunicador social. Joven ribense es acreditada en la coalición nacional para representar a ACUN en comisión de comunicación. Salario mínimo mensual en el campo es de 4.286 córdobas, o sea, $126. En los mercados el salario mínimo mensual es de 7.862 córdobas, o sea, $232.50. No es hora de bajarlo del caballo, es hora de tumbar al caballo. FSLN sin razón, sin revolución. Tema del día, una sección del programa Al Campo, un abordaje de la situación actual con el líder anticanal Octavio Ortega Arana, por la tierra, lago y soberanía. Escúchalo todos los miércoles a través de la revista Es Ahora Nicaragua, en Radio República. Buenas tardes, soy Octavio Ortega y les quería hablar sobre el tema que traemos para reflexionar hoy: el salario mínimo en el campo. El salario mínimo mensual en el campo es de 4.286 córdobas con 33 centavos, o sea, $126 con 30 centavos. En el sector de la pesca, el salario mínimo es de 6.517 córdobas con 49 centavos. En minas y cantera es de 7.698 córdobas con 7 centavos. En la industria manufacturera es de 5.763 córdobas con 44 centavos,
o sea, $170. En la industria sujeta a régimen especial es de 6.399 córdobas, con 07 centavos, o sea, $188 con 50 centavos. En micro y pequeña industria artesanal y turística nacional, el salario mínimo es de 4.605.42 centavos, o sea, $135. En restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, en los mercados, el salario mínimo mensual es de 7.861 córdobas con 99 centavos, o sea, $232 con 50 centavos. En construcción, establecimiento financiero y seguro es de 9.592 córdobas con 40 centavos, o sea, $283 con 10 centavos. Servicios comunales, sociales y personales es de 6.008 córdobas con 97 centavos, o sea, $177. Y ahora vamos a escuchar a un ordeñador ribense que opina sobre el salario mínimo que se establece en el campo. El salario mínimo en el campo es según las tareas del trabajador que te está haciendo lo que te va a hacer tu trabajo a vos, a lo que lo vas a poner, indicarle qué va a hacer y cuánto le vas a pagar, porque el salario mínimo tiene una parte de que todo el tiempo no es el mismo trabajo que van a hacer los trabajadores, porque vos no podés pagarle el diario del precio que es el salario mínimo. Por eso preguntan cuál es, sino que usted se pone de acuerdo con el trabajador. Usted me va a hacer esta tarea, yo se la voy a pagar en 50 córdobas, ¿le sirve o no le sirve? Entonces ellos aceptan. Entonces eso se le llama salario mínimo por las circunstancias de lo que vos tenés en tu campo, de lo que vos vas a hacer nada más. El resto ya no podés hacerlo porque no tenés para pagar. Con estas dos explicaciones sobre el salario mínimo en el campo, yo considero que no hay un salario mínimo establecido, sino que es un acuerdo entre el patrón y el trabajador. En este acuerdo, en muchos de los casos, indica que el trabajador va a comenzar a las 4 de la mañana y va a terminar a las 9 de la mañana su jornada de trabajo, con derecho en algunos casos a desayuno, en otros casos no, ¿verdad? No es como una empresa que está contratando un trabajador de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es algo muy diferente. Entonces, ese es el día de trabajo. Luego se establece una faena que más o menos es de las 2 de la tarde a las 3, 4 de la tarde. ¿Verdad? Esa faena se paga por aparte, pero es prácticamente muy poco remunerada. Entonces, va a depender el acuerdo que haya entre patrón y trabajador, lo que determina que en el campo no hay prestaciones sociales, no hay séptimo día, no hay vacaciones, no hay 13º mes, no hay atención de salud, que el trabajador no puede llegar porque tuvo problemas de salud y ese día no se paga. En el campo, día trabajado, día pagado. El resto no existe en el campo. Y el salario se establece de común acuerdo entre el patrón y el trabajador. Aquí en el caso de Riva, más o menos el día de trabajo anda tal vez por unos 100 córdobas. En algunos casos entre 70 y 100 córdobas, en dependencia de la actividad. Por ejemplo, los que ordeñan, ¿cuánto más o menos ganan los que ordeñan? 70 córdobas, ¿verdad? Y tiene que ordeñar 10 vacas. Más o menos, ese es lo mínimo. Para ganarse 70 córdobas, tienen que ordeñar 10 vacas. Así es de que, en ese sentido, estas explicaciones que estamos dando, principalmente es porque sabemos que esto nos va a conllevar a un verdadero estudio en el campo y que logremos incentivar ese trabajo. Pero eso va a ser en un cambio de gobierno, donde nosotros podamos garantizarle al trabajador del campo sus prestaciones, ¿verdad?, de vida. Tema del día, una sección del programa Al Campo, un abordaje de la situación actual con el líder anticanal Octavio Ortega Arana, por la tierra, lago y soberanía.
Sintonízanos el próximo miércoles en Es Ahora Nicaragua en Radio República. A continuación, nuestra sección La salud en lo rural, la pandemia COVID-19 en el campo. Alcance del COVID-19 en el campo versus ciudad. Médico ginecobstetra de Tola, recién jubilado del MINSA, valora la respuesta del gobierno central ante la pandemia en las zonas rurales. Entrevistado por Alfonso Cerda, comunicador social. Muy buenas tardes. Hemos estado tratando de comunicarnos con la Radio de la República y estamos aquí nuevamente al aire, donde hemos conocido a un médico por excelencia en su ramo, y hoy por hoy pues queremos conversar con él, y desde este programa, lo que él desarrolló en Acción al Municipalismo, queremos decirle que este doctor en su rama, él maneja cómo es la situación del coronavirus en Nicaragua, cómo ha mermado la economía a nivel mundial, el virus, la pandemia, y realmente pues queremos que él haga una comparación al respecto del virus, el comportamiento del virus en el campo como en la ciudad. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alfonso. Quería pues comentar de que este virus no es nuevo. Coronavirus se habla eternamente del nacimiento con el hombre. Esta vez nos tocó en Wuhan, China, Wuhan o Wuhan, como le llamen. Nació ahí, se dio ahí, está investigándose cómo. Hasta ahora la OMS, el mundo no sabe cómo se dio, pero bueno, lo sabremos más adelante. Al final, de origen se convirtió mundialmente, se regó por el mundo y es a lo que le llamamos pandemia. Ahora, en el campo y en la ciudad, en Nicaragua por lo menos, se puede notar diferente como en cualquier país donde ataca fuertemente. Digamos, Estados Unidos, que es el primer país en el mundo en enfermos con virus y muertes. Pero bueno, en Nicaragua es un fenómeno especial, hasta donde la epidemiología ha permitido de que se haya usado la epidemiología de rebaño, donde todo el mundo anda libre. Aquí no hay prohibición para nada. Es aquí donde podríamos decir, irónicamente, la dictadura no existe, porque el nicaragüense anda libre, sin mascarilla, anda en los estadios, anda en conglomeraciones políticas, religiosas, y al final vemos que no hay ni tanto, al menos la cantidad de enfermos no podríamos saberlo porque tampoco existen los test, sí, que habría que determinar si este es enfermo o no es enfermo. Pero las complicaciones de la enfermedad, al final la mortalidad como tal es poca, porque vemos de que el fin de semana estuvo lleno el estadio y el hospital se comporta sin pacientes en UCI, sin pacientes graves. COVID. Sí, de COVID, no hay COVID. Entonces comienza uno a pensar qué pasa, por qué en Nicaragua el virus no nos ataca. ¿Será el calor, el trópico? ¿Será el aire que sopla muy fuerte? ¿Será que la inmunidad nuestra, dado que hemos vivido con la extrema pobreza, con todas las endemias, pandemias de virus, parásitos, bacterias, hongos, y al final nosotros hemos tratado al paciente con todos los antiparasitarios que al final estarán dando sus resultados en la actualidad cuando el virus nos está atacando al mundo? Pero nosotros en sí, si vemos en CNN, por ejemplo, la mortalidad que reporta Nicaragua son 156, 160, que no es la real, porque la real, si saliera, yo creo que sí, andamos por los 2.000, 3.000, como dicen algunos epidemiólogos.
que tal vez sería razonable, pero tampoco pues nadie pudiera determinar si en realidad los números que dan los liberales, epidemiólogos no gubernamentales, o al final el gobierno tendrá la razón. Lo que sí puedo observar en la población visitando el hospital es que aquí tuvo su crisis en cierto momento a comienzos de año del 2020, y en la actualidad, con todas las barbaridades que la gente no se protege y no vemos el fenómeno que está en Estados Unidos o Brasil o en Europa, donde doctor, se mueren a diario. Doctor, ¿cómo ve usted el comportamiento en el campo de este virus? Mire, en general, si nosotros nos vemos la ciudad y el campo europea, es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque las ciudades europeas viven en pisos verticales y la gente se junta al final en el primer piso. Igual, un poco menos en la ciudad nuestra, donde cada quien tiene su casa, aunque están muy unidas. Entonces, las posibilidades de infectarse son mayores en la ciudad, donde hay más gente, que en el campo. En el campo las casas están a una distancia que es lo que la OMS diría 4 metros de distancia. Ahí no, ahí están a 10, 15 metros. Y la gente trabajando se olvida del virus, vive su mundo, no se visita y al final siempre cumple las normas epidemiológicas que la OMS exige. Doctor, pero fíjese que aquí en Riva hay una influencia más en ciertos lugares rurales. Podemos decir los municipios, tanto como Potosí, Isla de Ometepe, Belén y San Jorge son las zonas más afectadas de este virus. ¿A qué se verá esto? ¿Hay algún patrón ahí que pueda confirmarse acerca de la infección? ¿O será que hay visitas afuera que están infectando a la población? Sí, es posible que los que llegan de Managua, llegan de la ciudad y los visitan, solo se necesita el enfermo para transmitir la enfermedad. Y que haya algo específico que nos diga que por qué estos municipios han sido más afectados, pues difícilmente ni el mismo MINSA, ni el mismo epidemiólogo autónomo que está trabajando para darle seguimiento a esta enfermedad, creo que podría decir las causas verdaderas por qué un lugar se afecta más que el otro. Pero sí pudiéramos decir, a grosso modo, es que todos los municipios del departamento de Riva han tenido muertos. No es que nosotros no nos pongamos a que no se ha muerto nadie, no, hay muertos, pero no las cantidades que a diario escuchamos, vemos por la televisión, que en Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos mueren como moscas. Acá no lo vemos, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, doctor. Esa es la entrevista que le hemos hecho al doctor SG, que ustedes saben que siempre estamos transmitiendo a aquellas personas que sí verdaderamente los regímenes de otros países también esconden ciertos datos. Así también en Nicaragua creemos que se esconden datos porque esa es la realidad que hay. Esperamos que esto sea para ustedes una información que podamos compartirla con todo aquí en Radio La República. Nota informativa, nota informativa, nota informativa, nota informativa. Joven ribense es acreditada en la Coalición Nacional para representar a ACUN en Comisión de Comunicación. Vanessa Angélica Granados Guerra, joven, líder, de familia opositora, firme y estable aliada de la lucha campesina anticanal, fue acreditada ante la Comisión Nacional de Comunicación en representación de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional, en sustitución del doctor Armando Herrera, a partir del 14 de enero del 2021. Así lo notificó Diego Reyes Salazar, delegado nacional ACUN. A continuación, un escrito del periodista Sergio Espinosa,
La opinión, el comentario y la investigación. Escúchalo todos los miércoles a través de la revista Es Ahora Nicaragua, en Radio República. No es hora de bajarlo del caballo, es hora de tumbar al caballo. FSLN sin razón, sin revolución. Recurro a explicar la rebelión de abril a través de una leyenda de la literatura nicaragüense, el hombre sin cabeza. Todos los días a la misma hora sale a cabalgar el jinete a la misma dirección del cementerio, bajarse y cuando llega a lo más oscuro de la noche busca una cabeza que le calce. La rutina es la misma, se repite después del ocaso. Es marcha y remarcha, idéntica, sin variante, sin desvío, sin atajos. La rebelión de abril de 2018 fue cívica, no se usó arma, y se creó una de las más maravillosas expresiones colectivas nicaragüenses. De inmediato reconocí su sencillez. Parecía los hijos en rebeldía con sus padres sandinistas, con las mismas consignas, valentía y razón que la de sus progenitores, en la insurrección popular contra la dictadura militar somocista. Hasta que se diferenciaron. Los hijos de los revolucionarios, de los muchachos del 79, tomaron otro camino distinto. No lograron derrocar al gobierno del comandante Ortega, no alcanzaron la hazaña de sus padres, no levantaron sus manos contra ellos, sino que siguieron el camino más difícil de todos, el del martirio y la heroicidad, que es la etapa de la lucha de abril en la que aún nos encontramos. ¿Cuándo comenzó la rebelión de abril? ¿Cuándo la protesta inició a cambiar el rumbo? El 18 de abril y el 19 de julio. Ambos tuvieron la misma valentía y razón. ¿Qué es lo diferente? El 18 de abril no mató a su enemigo principal. La rebelión de los muchachos solo logró quitarle la cabeza. Lo dejó vivo y coleando, pero sin razón. Las protestas de abril se enmarcaron dentro de la tolerancia cívica en el marco de la lucha reivindicativa, de las pensiones de los jubilados. Normal en el marco de la Constitución y el respeto universal de los pueblos. Pero la protesta de abril, en vez de tomar su cauce económico, como la toma de una fábrica, la huelga de una empresa, o mitines en las salidas de los ministerios y delegaciones públicas, saltó al ámbito político y rápidamente la crisis ya era ética. Abril pasó de una crisis económica a una crisis política, a una crisis cultural, que es la etapa en que nos encontramos, más la pandemia del COVID-19 que desmontó al mundo. Los universitarios fueron los primeros en darse cuenta de la anomalía del hombre sin cabeza. Tan es así que su primera consigna propia, original de los que estaban en la primera fila de lucha cívica, no fue una de tipo económica ni política, sino cultural. Decía, eran estudiantes, no eran delincuentes. El movimiento de masas nicaragüenses irrumpía con una consigna cultural de certeza. Es como decir, te equivocas. En términos filosóficos, la consigna, eran estudiantes, no eran delincuentes, pertenece a la teoría del conocimiento, como decirle, perdiste la razón, estás descabezado o desmemoriado, sin memoria, sin lógica, sin conocimiento para distinguir la paz de la guerra, la salud de la enfermedad, la luz de las tinieblas. Abril no mató al enemigo principal del pueblo,
sino que lo dejó cabalgando en su caballo pero sin cabeza. El gobierno del comandante Daniel, la primera vez que dio la cara al mundo y a la civilización, no alegó, no refutó, no argumentó. Entonces, voy a explicarme recordando mi primera clase de periodismo. El máster explicaba los 5 pasos para escribir una nota informativa. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo y por qué? Ponía el caso del siguiente suceso. En el cruce de Camino de la Virgen, un carro azul chocó contra un bus amarillo, con saldo de muertos y heridos de parte del transporte colectivo. Pero un testigo dice que el carro no era azul y otro que el bus era rojo. Se nota, es evidente que hay una contradicción en los colores. Lugar y hora la misma. Pero viene el gobierno y le dice a su pueblo que el carro efectivamente era azul, pero que era de la policía. El bus efectivamente era amarillo, pero con estudiantes armados. En este caso, no hay contradicción. ¿Por qué no? Esa era la pregunta que tenía que hacerle la joven periodista a un experto de derechos humanos enviado por la ONU, que testificaba que los estudiantes no habían muerto en accidentes de tránsito, sino en el marco de las protestas de la UPOLI, UNI y UCA. Es decir, no en un golpe de Estado fallido, como explicaba diplomáticamente el gobierno de Nicaragua. Esa pregunta no fue contestada por el experto, porque la periodista le hizo otro cuestionamiento y lo desvió del tema. Sin embargo, durante días quise responderla de mi parte. Al final, llegué a la conclusión de que así era. No hay contradicción. Para entenderlo, tenemos que salirnos de la lógica formal, de la ciencia del conocimiento, del razonamiento. Lo que hizo el gobierno de Nicaragua no fue debatir, sino que cambió la realidad por una mentira. Es decir, hay 2 verdades, pero una sola realidad. ¿Quién tiene la razón? El que se apegue más a la descripción empírica de los hechos o el suceso. Para entender al gobierno de Nicaragua, es necesario salir de la lógica y entrar a la psicología. Cambió la realidad de abril y en su lugar puso una quimera. Quitó las protestas masivas del movimiento colectivo y colocó una idea, el concepto de golpe de Estado fallido. Por eso Pancho Madrigal ripostó: prefiero contar cuentos de camino que ser mentiroso. Así es, no es lo mismo aumentar, agregar, que es propio de la literatura de ficción, que cambiar la realidad por una falsedad ante un pueblo culto. En síntesis, la rebelión de abril le asaltó la razón al gobierno del comandante Daniel y de la compañera Rosario. Como dice el dicho popular ribense, los dejaron igual que el burro del castillo. Hacen lo mismo todos los días. Perdieron la razón, perdieron la revolución. Desde abril 2018 hasta la fecha 2021, lo que vemos es al gobierno sandinista como el jinete de la leyenda, montarse en su caballo, hacer su recorrido hasta el cementerio, buscar su cabeza entre los muertos enterrados durante el día, para regresar al lugar de partida. De ganar las elecciones el FSLN y sus partidos aliados en las votaciones de noviembre de 2021, es seguir viendo al jinete sin cabeza en su recorrido, pero ahora ya sabemos que es el caballo el que guía al jinete y no al revés. Si el pueblo quiere desviar al caballo para que cruce el cauce del enfurecido río o acelerar a galope en los valles, ¿qué va? El caballo solo hace su rutina,
¿Qué quiere decir esto? Que el FSLN, ahora sin razón y revolución, no tiene la suficiente fuerza para unir a la nación, hacer patria, ni la suficiente energía para hacer despegar a los pequeños propietarios rurales hacia el progreso, ni la suficiente inteligencia para ofrecer un futuro a la juventud hoy y dar respuesta a su rebeldía de abril. Elecciones 2021. No es hora de bajarlo del caballo, es hora de tumbar al caballo. Perdieron la razón, perdieron la revolución. No eran delincuentes, eran estudiantes que amaban a su nación. No eran delincuentes, eran estudiantes que amaban a su nación. Única de corazón, única de corazón. Locución por José Barrios. Sintonízanos el próximo miércoles en Es Ahora Nicaragua en Radio República. Al campo, un programa del pequeño propietario rural. Por la transformación de una dictadura parapolicial, por un gobierno civilizador, por un plan de nación con visión agraria y forestal, en defensa de la agricultura, lago y soberanía. No es hora de bajarse del caballo, es hora de tumbar al caballo. Al campo, un radio periódico del movimiento anticanal de Rivas. Unidad para el cambio en lo rural. Y así concluye la revista Es Ahora Nicaragua, que se transmite por esta emisora, la Radio de República, correspondiente al día 27 de enero. Los esperamos el día de mañana a esta misma hora. Tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Es Ahora Nicaragua. Es Ahora Nicaragua.